Iniciamos la última sesión de este ciclo organizado por la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada, en colaboración con la Universidad, a través de la Madraza, y que ha contado con 3 conferencias previas a esta mesa redonda. La primera, el 23 de enero, fue impartida por el académico José Carlos Palomares Moral, con el título Educación musical para una sociedad democrática. La segunda, el 12 de febrero, estuvo dedicada al académico Carlos Pérez Siquier, con la proyección del documental Azul Siquier, y posterior coloquio a cargo de su director Felipe Vega y Antonio Arabesco. Y la tercera, celebrada el 5 de marzo, impartida por Emilio Tuñón, que llevaba por título El Museo y la Ciudad, la Galería de las Colecciones Reales. Bien, la sesión de hoy, con un formato de mesa redonda, en la que actuaré como moderador, lleva por título Hacia un museo de la ciudad de Granada y reúne a 3 especialistas en la materia, como son María Luisa Bellido, Antonio García Bascón y Eduardo Quesada Dorador, a quien presentaré a continuación. Antes de hacerlo, quisiera también resaltar el extraordinario cartel de este acto, como también lo fueron los anteriores, diseñados por el académico Sergio García. Me dicen que el acto va a ser grabado. No sé si hay algún inconveniente por parte de alguno de los participantes de que sea así. Perfecto. Bien, paso a hacerles la presentación de los ponentes, aunque son sobradamente conocidos por todos. María Luisa Bellido es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Granada, donde imparte las asignaturas de Museología y Estudios Curatoriales y además es directora de Patrimonio de la Universidad. Ha sido coordinadora del programa de doctorado en Historia y Arte entre 2013 y 2015 y coordinadora del máster propio en Museología de la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía entre 2000 y 2015. Es académica correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, premio honorífico a la mejor trayectoria profesional en la segunda edición de los premios Expone a las buenas prácticas e innovación en museos y exposiciones por la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía y medalla al mérito de la Academia de Bellas Artes de Granada. Su tesis doctoral, defendida en la Universidad Carlos III de Madrid, titulada Museos virtuales y digitales, proyectos y realidades del arte del objeto al ciberarte, inició una línea específica de investigación dentro de la historia del arte dedicada a las relaciones entre los museos, el arte contemporáneo y las tecnologías de la información y la comunicación. Ha sido docente en cursos de posgrado y máster en numerosas universidades nacionales y extranjeras y cuenta con diversas monografías sobre la relación entre los museos, la literatura, el arte y las nuevas tecnologías. Antonio García Bascón es funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía en 2 especialidades, conservador de museos y conservador de patrimonio histórico. Fue jefe del área de cultura de la Diputación de Granada entre 1987 y 1994, director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo entre 1995 y 96 y director del Museo de Bellas Artes de Granada durante 6 años, del 96 al 2002. Es doctor por la Universidad de Granada con una tesis sobre la Conferencia de Madrid de 1934 sobre arquitectura y acondicionamiento de museos de arte. Ha sido profesor invitado en diversas universidades españolas y en la actualidad es docente del máster de tutela en tutela del patrimonio histórico artístico de la Universidad de Granada y desde su creación estuvo vinculado como coordinador académico de diversos bloques temáticos al máster de museología de la universidad. Fue el creador y primer director del Instituto de América de Santa Fe entre 1992 y 95 y ha organizado y comisariado muestras como la de Jean-Michel Basquiat en el Palacio del Obispo de Málaga o Luis Bourgeois en las salas del Arsenal de Sevilla. Su presencia y opiniones esta tarde, me pide, en este foro se realizan a título personal y no necesariamente como responsable del Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la Delegación de Turismo y Cultura y Deporte en Granada, si bien algunas pueden ser coincidentes. Y en tercer lugar tenemos a Eduardo Quesada Dorador, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada y profesor titular del Departamento de Pintura en la Facultad de Bellas Artes, donde imparte la asignatura Análisis de los lenguajes artísticos actuales y Producción artística, Legislación, Difusión y Mercado. Ha sido director de la Fundación Rodríguez Acosta y el Instituto Gómez Moreno de 1990 al 92, reinstaló el Museo de Bellas Artes de Granada en 1995 y participó en la creación del Centro José Guerrero de Granada, inaugurado en 2000, formando parte desde entonces de su comisión asesora. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Granada y correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Eduardo es autor de numerosas publicaciones sobre arte español del siglo XX, entre las que destacan las monografías Paisajes de Granada de José María Rodríguez Acosta, Granada en Sorolla y José Guerrero Esencial. Además, ha sido comisario y autor de sus correspondientes catálogos de numerosas exposiciones, entre las que destacan Nuevas Visiones de la Alhambra, 1988, Ramón Pérez de Ayala y las Artes Plásticas, 1991, Paisajes de Granada de Joaquín Sorolla, 1997, Federico García Lorca y Granada, 1998, Manuel de Falla en Granada, 2001, Obras del Museo de Bellas Artes de Granada, 2003, y Sobre la Alhambra en el arte moderno, 2022, entre otras muchas. Bien, históricamente la Academia de Bellas Artes ha estado siempre presente en el debate y la configuración de los museos de la ciudad, y me parece un acierto que se haya incluido este tema en este ciclo de conferencias. De manera recurrente sale a la palestra el futuro Museo de Granada, ¿no? A veces motivado por las necesidades propias de los museos existentes en la ciudad, o bien pues porque aparece un edificio disponible e interesante para este fin, o por simplemente la revisión del planeamiento urbano que, como bien saben, determina las reglas de juego de lo que será la futura ciudad en los próximos 20 a 40 años. Bien, resulta llamativo el hecho, yo voy a dar solamente unas pinceladas porque son ellos los que deben de hablar, pero el hecho de que los museos principales de Granada se encuentren situados en edificios construidos y concebidos para fines diversos. Es decir, al final han terminado convirtiéndose en museos, a excepción del Parque de la Ciencia, ¿verdad?, y del Centro Cultural Memoria de Andalucía. El Museo de Bellas Artes, como bien saben, ocupa la planta alta del Palacio de Carlos V y fue ubicado en este lugar a principios de los años 50 tras un peregrinaje un poco doloroso a través del antiguo convento de Santo Domingo, luego acabó en un almacén en los bajos del ayuntamiento, posteriormente en la calle Arandas y finalmente en la Casa de Castril. Y el Museo Arqueológico tuvo una suerte parecida hasta que quedó instalado finalmente en la Casa de Castril. El Museo de la Alhambra, como ustedes saben, pues se instaló en primer lugar en las habitaciones de los gobernadores y finalmente, una vez que se finalizan las obras por parte de Leopoldo Torres Balbás, se trasladan a la planta baja del edificio del Palacio de Carlos V. Claramente, cuando hablamos de museo, hablamos de su contenido, de sus colecciones, pero también e inevitablemente hablamos de los edificios, de los contenedores. Son al final dos elementos que son indisociables y la configuración de los espacios es realmente algo inherente a la propia exposición de la obra que se exige, ¿no? Un mal espacio puede arruinar la obra más interesante. Creo que todos los que asistimos a la conferencia anterior a esta mesa, protagonizada y impartida por Emilio Tuñón sobre la Galería de las Colecciones Reales, pues quedamos maravillados, ¿no?, por la complejidad de la gestación de un edificio de estas características, proceso de tiempo, ¿verdad?, donde se veía también esa imbricación tan importante y tan clara con el lugar donde se ubica y con la propia historia de la ciudad. Bien, hecha esta introducción, son algunos temas que probablemente saldrán a lo largo del debate. Voy a pasar la palabra a los ponentes y a continuación tendremos un turno de participación por parte de todos los asistentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Adelante, María Luisa. Bien, gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Real Academia el que me haya invitado a formar parte de esta mesa redonda. Reconozco que el formato de mesa redonda no me suele gustar mucho porque tenemos un tiempo muy limitado para contar muchas cosas y, pues dejar que todo el mundo hable para el debate posterior, que me parece que puede ser lo más enriquecedor, pues me han pedido que sea muy estricta con el tiempo y lo voy a hacer. Posiblemente hasta me sobre tiempo. Museo de la Ciudad. No es una tipología que me interese especialmente, se lo tengo que reconocer. Entre otras cosas porque no es una tipología que habitualmente aparezca de una forma muy clara dentro del ICOM. Los museos de la ciudad se encuadran dentro de una tipología mucho más genérica, que son los museos de historia, que surgen fundamentalmente en el siglo XIX, vinculados en parte con las corrientes nacionalistas, con lo cual un museo de la ciudad, en sentido estricto, es un museo de la historia de la ciudad, de su patrimonio, de sus personajes, de los elementos que han tenido a lo largo de la historia, de sus tradiciones, de sus costumbres. Claro, a mí se me creaba la reflexión ante lo que yo iba a plantear en este inicio de la mesa redonda, de que los contenidos de un museo de la ciudad o de un museo de la historia de la ciudad
ya están en los museos que existen en la ciudad de Granada. Tenemos museo arqueológico, museo de Bellas Artes, tenemos la Casa de los Tiros, que les recuerdo que se crea en el 29 como museo de historia de la ciudad, con lo cual se me creaba la duda de ver si realmente en este contexto, y pensando sobre todo en el panorama que hay en los museos en nuestra ciudad, hacía falta esa tipología o hacían falta otras tipologías, como por ejemplo un museo de arte contemporáneo. Eso lo dejo ahí para después. Cuando pensamos en el panorama de los museos en Granada, muchas veces se nos levanta la tentación de compararnos con otras ciudades. Málaga, Sevilla. En Granada hay más de 15 museos. Quiero hacer un paralelismo. Hace escasamente 2 semanas tuvimos la celebración de la Lateral en el barrio del Realejo. Posiblemente antes de la celebración de la Lateral, si le hubiéramos preguntado a muchos de los que están aquí presentes o a cualquier ciudadano de la ciudad cuántas galerías de arte, cuántos espacios de creación contemporánea hay en la ciudad de Granada, hubiéramos dicho que muy pocos, que 2, que 3, que 5. Hay 31. Hay 31. Evidentemente, unos más asentados, otros menos, unos con espacios físicos, otros con una presencia solo virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el potencial cultural que tiene la ciudad de Granada es inmenso. Y nos faltan 2 cosas. Primero, que nos lo creamos, y segundo, que trabajemos en red, trabajemos de forma colaborativa. Yo creo que a nosotros lo que nos falta mucho es saber tener un programa de difusión y de comunicación extraordinario. No quiero decir con esto que un museo de la ciudad no haga falta en la ciudad de Granada, pero lo que nos tendríamos que plantear es si vamos a afrontar el reto de crear un museo de nueva planta, aunque utilicemos un edificio histórico, ¿con qué colecciones? ¿Vamos a sacar colecciones de otros museos o vamos a potenciar los museos que ya tenemos? Porque en esa red de museos que ya tenemos está implícito un museo de la historia y de la ciudad de Granada. Entonces, espero que la charla de esta tarde nos dé reflexión a todos para llegar a la conclusión final de que sí hace falta un museo de la ciudad de Granada o que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es trabajar de forma colaborativa todas las instituciones para que esos contenidos que están dispersos se puedan potenciar mucho más en las distintas instituciones que tenemos en este momento en la ciudad. Como les digo, he sido muy breve porque quería dejar las cosas muy claras desde el principio. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Antonio, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes y nada, igual darle también las gracias a la Academia por esta amable invitación. Y bueno, y les tengo que confesar algo que puede parecer gracioso, pero también puede ser un poco triste, ¿no? Es decir, yo he recuperado una intervención del año 2002 en otra mesa redonda que la Academia de Bellas Artes hizo sobre un museo de la ciudad. Es decir, en estos 23 años no ha cambiado nada. Es decir, estamos exactamente igual. Han cambiado unas cuantas cosas, ¿no?, que creo que son importantes tener en cuenta y que hasta cierto modo vienen a condicionar qué panorama tenemos en este momento. Se ha creado el Museo de la Memoria de Andalucía, con una inversión importante, se ha creado el Centro García Lorca, se ha consolidado el Parque de las Ciencias como un referente de centros de divulgación científica a nivel nacional. También se ha consolidado la colección de la propia universidad, ¿no?, de Granada. Antes era una cosa dispersa y en estos últimos 20 años ha tomado cuerpo algo que estaba muy disperso y hasta cierto punto, bueno, pues han aparecido varias colecciones particulares que buscan, por decirse, un sitio al amparo de las inversiones públicas para abrir centros con sus colecciones y con no poca polémica. Es algo también que nos había apuntado en el guión Fernando Acale en su momento y que, bueno, quizá ya habrá tiempo en el debate de... Y junto a estas cuestiones agradables, hasta cierto punto, pues también han pasado otras que quizá no sean tanto. Por ejemplo, se ha paralizado una acertada política de compras de obras de arte que la Diputación tuvo durante años. No es que no se compren ahora, pero además de que ha bajado mucho la consignación presupuestaria y se ha atendido, lo cual también es algo loable en el ámbito local,
se ha abandonado un deseo que se daba en los últimos 80 y los años 90 de incorporar piezas de cierto calado internacional. También ha pasado algo, a mi juicio, catastrófico, que es que la antigua colección de Caja Granada ya no es de Caja Granada ni de la Fundación Caja Granada, ¿no? Es de CaixaBank y la mantiene aquí en depósito, no sabemos por cuánto tiempo. Además, bueno, pues se han abierto centros de interpretación desde ciertas iniciativas de tipo público también, que hasta cierto punto han entrado en cierta colisión en cuanto a misión y mandato con ciertos museos que ya estaban muy hechos. Es decir, la aparición de contenidos en el Cuarto Real, que se corresponden casi al 80% con la Casa de los Tiros, no deja de ser agradable tampoco. Y bueno, se ha ido abundando en cuanto al tema de nuestros museos en esa incomunicación tradicional que ha habido entre las administraciones. Es decir, cómo las administraciones en Granada se pueden poner de acuerdo en el ámbito de la música, ¿no? Con la OCG, con el Festival de Música y Danza, con la futura Bienal de Flamenco, y sin embargo no hay una capacidad clara y contundente de juntarse para hablar del mapa museístico de la ciudad y de cómo hacer que las colecciones públicas se puedan poner en valor de una forma óptima. Y por último, señalo también pues, esa ausencia de planificación que se da en Granada y que hay veces que se toman ciertas iniciativas con un colosal impulso, ¿no? De vamos a hacer. Ahora, por ejemplo, recuerdo el famoso Teatro de Ópera, ¿no? que iba a ser tan fantástico que finalmente no se pudo hacer. Y después también entender que Granada, aunque nosotros somos siempre como muy convencidos de que es una ciudad que tiene un potencial cultural importante y serio, pero yo siempre comento en este tipo de foros que somos una ciudad pobre, es decir, que tenemos una universidad que es un prodigio y tenemos un caldo de cultivo óptimo, pero después es una ciudad con los habitantes de Mataró. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de que es una ciudad que tiene limitaciones económicas serias, ¿no? A eso se le suma que atiende tanto a los ciudadanos de la ciudad como de un cinturón en los que las propias administraciones que tutelan la acción cultural del cinturón no apoyan todo lo que debieran quizá a lo que la propia capital da. En ese sentido, creo que son una suerte de cuestiones que son importantes que no perdamos nunca de vista, porque tendemos siempre a plantear proyectos pues como si nos encontráramos en ciudades de más tamaño, de más potencial económico, y sin embargo, lo que hay, la realidad es la realidad que tenemos, ¿no? Tenemos monumentos tractores que tiran de un público importante, como es la Alhambra, pero después somos incapaces de ir consolidando otros instrumentos tractores para que el atractivo sea aún mayor. Pero regresemos al tema que nos ocupa esta tarde. Como decía mi compañera de mesa, pues en los últimos años, ya casi 30 años, se viene escuchando siempre en Granada hablar del Museo de la Ciudad, ¿no? Es un concepto sobre el que mucha gente opina, ¿no? Y se ve muy presente en los medios de comunicación y en boca de no pocos políticos, pero después no es un proyecto que haya tenido alguien que lo defienda de forma solvente a nivel científico, ni en los medios de comunicación, ni en algún estudio serio riguroso. En ese sentido, yo quería plantearles como unas cuantas opciones que se pueden ir como descartando y que visualmente pueden ser como más atractivas que no un discurso tan seco y tan rotundo. A mí, cuando se habla en esta ciudad de un museo de la ciudad, pues como que se me ocurren como tres cosas, ¿no? O se me ocurren como tres posibles opciones. Puede haber más, pero el subconsciente me traiciona y pienso en tres. Un museo de la ciudad, como el de Varsovia, que es un museo canónico en los estudios de la museología mundial, o el Museo Cívico de Turín,
en el Palacio Madama, y bueno, es un tipo de museo con unos perfiles muy concretos, o así era Florencia, en el caso florentino, pero como también ha comentado antes, ¿no?, mi compañera, no hay que montarlo, es que existe y se llama Casa de los Tiros. Es decir, que quizá, bueno, pues es un momento que después ya de 25 años abierto requiere de una reflexión, de una ampliación posiblemente, que se debería de haber hecho en el año 95 y no se hizo. Y bueno, hasta cierto punto no tiene tampoco mucho sentido plantear que este museo no pueda tener una adecuación a los tiempos modernos y resolver ese ansiado museo de la ciudad, entendido como museo de historia de la ciudad o con contenidos en los que se pueda ver la historia, las tradiciones, las costumbres, etc. Otra de las opciones que cuando yo escucho hablar de museo de la ciudad que se me ocurren es, por lo que creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy quizá pues tenemos en mente, un museo de arte o un museo de bellas artes. Esa fue la intención de esa mesa redonda que he estado comentando antes, en el 2002, en otoño del 2002, y que tenía como objeto situar un poco a la ciudadanía en el deseo de la construcción de un edificio, si era posible, pues de un arquitecto de fama, que fuera un atractivo más para la ciudad. Y bueno, y hasta cierto punto, bueno, pues es el tipo de modelo en el que yo me quiero centrar con más atención, ahora más tarde. Y también hay en el ámbito del colectivo en el que me muevo un concepto de entender ese museo de la ciudad como volver a un modelo que no ha existido nunca en esta ciudad, pero que bueno, hay quien piensa que puede ser exitoso, que es unir los museos de titularidad estatal que gestiona la Junta de Andalucía en un solo inmueble, en un solo museo. Estaríamos hablando de una extensión o de una superficie necesaria de exposición como de 10.000 a 15.000 metros cuadrados, y que hasta cierto punto, bueno, pues es como un comodín que hay cuando desde la instancia pública en ocasiones no se sabe muy bien por dónde salir. Se dice, bueno, pues igual lo que hace falta es, por ejemplo, conseguir la Merced y montar todos los museos en la Merced. Bueno, yo posiblemente sea el acérrimo enemigo de ese concepto, ¿no?, esa idea. Es decir, yo creo que una ciudad que tiene el segundo Museo de Bellas Artes de España en antigüedad quede diluido en un museo mixto, creo que sería un drama, directamente un drama. Y lo que es peor, a nivel conceptual, sería empezar a considerar determinadas obras de arte del Museo de Bellas Artes de Granada como objetos materiales, es decir, objetos similares pues, a un resto arqueológico, al que no hay que restarle ningún mérito, o un objeto de tipo etnológico. Quiero decir con esto que, bueno, son como los tres esquemas, como las tres ideas posibles, ¿no? Tengo que confesar que ya hubo un tiempo en que los museos vivieron juntos. Durante años, en la Casa de Castril coincidieron el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arqueología en el mismo edificio, pero no compartían ni dirección ni estructura administrativa. Es decir, estaban en el mismo sitio, pero ambos seguían teniendo una existencia. La historia de ambos centros en la Casa de Castril, pues como saben, pues fue un tanto dramática desde que se arregló el edificio de la Casa de Castril. Es un edificio que pareciera agafado, hasta el punto de que, bueno, pues de forma irónica, la directora que había en los años 30, doña Joaquina Eguaras, llegó a escribirle a Ricardo Orueta para que atendiera a arreglar el museo con cargo a las subvenciones para las ruinas arqueológicas, ¿no? Había algo de cierta ironía en la carta, pero ya demostraba cómo el museo, 10 años después, de hecho, ya daba problemas por todos sitios. Eso, como saben, se va a arreglar cuando el Museo de Bellas Artes suba al Palacio de Carlos V. Y, en cierto modo, bueno, pues alguien siempre se ha comentado que fue una solución hasta cierto punto brillante, porque acabó un edificio que estaba sin acabar y le dio un uso,
Pero no perdamos de vista dos cuestiones. Una de ellas es que al menos uno de los responsables de la presencia de este museo arriba, Kira Orozco, siempre dijo que era algo de tipo provisional. Es decir, que nadie pensara que el museo, ya salvada esa instancia de urgencia, se quedara toda la vida allí. Esto es importante porque eso él lo dice en su guía, en la guía que él publica en el año 67, en la presentación. Hay una frase muy contundente sobre eso. Entendamos que este museo con el tiempo deberá ubicarse en la ciudad, una vez salvada de la ruina el Palacio de Carlos V y contempladas sus colecciones. Es importante tener eso en cuenta porque también durante años ha habido una corriente que era contraria a que el Museo de Bellas Artes bajara a la ciudad. Es decir, siempre se ha entendido que el sitio era único, la Alhambra era única. Hoy día se nos podían ir 4 mesas redondas dando razones en pro y en contra de que ese museo tiene que salir de allí, ¿no? En ese sentido, podemos avanzar que, centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, creo que es importante que nos centremos en ese modelo que les comentaba en segundo lugar, ¿no? Es decir, un museo de arte o un museo de bellas artes. Y ahí hay también como dos opciones. Hay una opción que pivota en cierto modo sobre ese museo de tipo generalista que he comentado antes, que supone construir un museo o adaptar un edificio antiguo a un museo ex novo, es decir, un museo que empiece ahora, que empiece a adquirir obras, un museo que tendría necesariamente que pivotar más sobre una concepción de arte contemporáneo, casi más que... Y, bueno, de pronto alguien dice, bueno, ¿y qué hacer con la colección histórica del Museo de Bellas Artes? Bueno, pues hasta una determinada época puede encajar perfectamente en un museo de tipo general, como es la aduana. Y en relación a eso, hay gente que está muy fascinada con la aduana de Málaga, ¿no? Lo que nadie dice es que Málaga lleva pensando 3 años sacar la arqueología de la aduana. Es decir, que por una parte la aduana de Málaga se ha consolidado hace apenas 15 años como un museo modélico y parece que la arqueología le sobra ya. Les tengo que confesar que la arqueología en el Museo de Málaga ocupa menos espacio que si entrara en carga todas las casas de Castril. Les digo todas estas cuestiones porque muchas veces como que nos fijamos en cierto tipo de modelos que tampoco están analizados en profundidad. Volviendo al asunto, resulta que un museo ex novo podría plantear que parte de las colecciones históricas del Museo de Bellas Artes fueran ahí, por la arqueología. ¿Y qué hacer con la Casa de los Tiros? No se puede hacer nada. Por disposición del famoso pleito del Generalife, la Casa de los Tiros es un museo de historia de Granada que debe de seguir siendo porque ese fue el acuerdo entre otros muchos acuerdos entre los que llegó el Estado con la propia administración con la propiedad, ¿no? En su momento. Podemos plantearnos la opción que yo ya planteaba en el año 99 en una conferencia en la Casa de los Tiros y en el año 2002 en esa mesa redonda que se celebró en la Euroárabe. Un museo de bellas artes que se apoye sobre lo ya hecho. Es decir, en ese momento, cuando yo participo en esta mesa redonda, había ciertas instituciones creadas por la Diputación unos años antes que ya empezaban a funcionar bien, desde la configuración de una colección de arte contemporáneo que comenzó con más fuerza en los últimos 80, hasta las negociaciones con la familia Guerrero, que ya estaban en marcha. Ya había una aceptación plena por parte de la Diputación de que el edificio Patria, aun siendo pequeñito, podía servir para empezar a andar. Y hasta cierto punto, pues lo que yo comentaba en aquella intervención mía era que lo que hacía falta era consolidar lo que ya estaba andando. Iniciar aventuras nuevas al pairo de en ese momento las aventuras que estaban teniendo el Guggenheim o otras ciudades que buscaban a un arquitecto de prestigio para crear un monumento, no las veía viables, en cierto modo porque en Granada teníamos ya un monumento, es decir,
monumento atractor ya existía en la Alhambra. ¿Qué es lo que había que hacer? Consolidar todo lo que había, y en ese trance era esencial bajar el Museo de Bellas Artes desde la Alhambra a la ciudad. En ese sentido, era muy fácil. Yo planteaba en esa conferencia un cambio de modelo institucional, es decir, una gestión de tipo consorcio, es decir, igual que, como les he comentado, se estaba dando en el Festival de Música y Danza o en la OCG, ¿por qué no intentarlo con un museo de Bellas Artes? Por otra parte, se planteaba el necesario traslado de la institución a la ciudad, no necesariamente al centro, podía ser en zonas de extensión de la ciudad que estaban muy huérfanas de equipamiento cultural de cierto prestigio. Y también yo planteaba la aportación de las distintas colecciones públicas a una sola colección, ¿no? Es decir, la posibilidad de que estas colecciones se complementan muy bien, es decir, la Diputación tiene un segmento de obra que el Ayuntamiento no tiene, o que la Junta no tiene, o que el Estado no tiene, es decir, unir esas 4 colecciones podía darle sentido a una colección única, superando el concepto de conformación de colecciones como ejercicio de la tutela del patrimonio. Es decir, no comprar obras de arte solamente porque fueran importantes para la protección patrimonial, sino crear una colección con un plan de colecciones, como los museos modernos, como los museos que se tienen en Portales desde el siglo XIX. Es decir, que no era una cosa tampoco tan extraña, ¿no? Y, por último, una necesaria apertura a la creación contemporánea. En ese sentido, pues, cualquiera podía pensar que yo estaba inventando la pólvora, y no. Están en una ciudad que se llama Bilbao, y desde hace más de un siglo, es decir, que no era nada que no se pudiera hacer. A partir de ahí había una suerte de obstáculos por delante, obstáculos que siguen estando, y que el esfuerzo debería volcarse en solucionarlos. Es decir, es un museo de titularidad estatal y no hay antecedentes en este momento en España de que ningún tipo de museo con esa titularidad se haya podido consorciar. En ese sentido, significa que el hecho de que sea de dicho titular supone que parte de las colecciones, quizá lo más importante en el caso nuestro, son propiedad del Estado español, y el inmueble casi siempre también suele serlo. En este momento, este museo está gestionado mediante un convenio entre el Estado y la Junta, y el convenio significa que el primero tiene que pagar las infraestructuras o las obras de infraestructura, y la Junta de Andalucía tiene que pagar la apertura al público. Eso, que puede parecer pues, un acuerdo cómodo o fácil, se torna endemoniado cuando el estado de los museos estatales es desastroso. Es decir, hay un estudio de un miembro del ICOM que ha cifrado en una inversión aproximada de 1.000 millones de euros la necesidad de renovación de todos los museos de titularidad estatal. Es decir, seamos conscientes de una necesidad de voluntad política de solucionar un problema que es eterno. Yo siempre pongo un ejemplo en clase cuando les digo a los alumnos que el mapa de museos de Granada de 1922, si se cotejara con la cantidad de institutos de enseñanza media, sería casi el mismo, ¿no? Y en esos años en Granada había 5 o 6 centros de enseñanza media. ¿Cuántos hay hoy? ¿Y cuántos museos hay? Es decir, algo ha pasado. Y ha pasado pues que desde hace años, decenas de años, el Estado, que tiene unas responsabilidades, que en el caso francés las ha derivado a los ayuntamientos, los ha cedido a los ayuntamientos, o en el caso de Italia los ha fortalecido desde la propia estructura del Estado. En el caso de España, salvo la Generalitat Valenciana, nadie se ha ocupado del tema. Es decir, son tan desoladores nuestros museos, los museos de estatal que tenemos en Granada, salvo quizá el de Bellas Artes, que se reformó en el 2007, pues como el de Salamanca, o como el de Ávila, o como el de Zamora. Es decir, son museos que da hasta cierto punto pena entrar, ¿no? Es decir, son museos que están dejados de la mano de Dios. Complicado cuando el Estado tiene una inversión anual para estas obras de infraestructura de
apenas 30 millones de euros y gran parte de ellos se van al Museo del Prado. Dicho esto, pues esa es la realidad que hay, es decir, la realidad que tenemos es esta. Y bueno, yo quería significar algunas cuestiones tan obvias como que el régimen autonómico, con sus virtudes, bueno, pues ha descuidado un poco el tema de los museos. En ese sentido, la inversión en infraestructuras de otro tipo, teatros, recuperación de monumentos, ha sido mucho más generosa que las inversiones que se han hecho en los museos. Siempre hay una excusa, si se quiere tener, ¿no? Son del Estado, que los arregle el Estado, ¿no? Les comentaba antes que la Generalitat Valenciana es la única comunidad que se planteó desde el principio acometer las obras de todos sus museos de titularidad estatal consorciadamente. Es decir, las cuatro administraciones presentes en cada provincia o en cada capital de provincia han acometido esas obras a escote. Y eso se nota. Junto a eso, también cabe señalar, bueno, pues una nula política de colecciones, es decir, la Junta de Andalucía en la propia atribución de sus funciones compra obra, pero compra obra con esa salvedad que yo les comentaba antes, es decir, intentando recuperar patrimonio para la comunidad autónoma. No existe un plan de colecciones propio. Y por último, bueno, pues señalar quizá un cambio que se está dando en estos últimos años, y ya acabo con esto, que es que el perfil del profesional que había en los museos ha ido cambiando. Antes era un tipo de profesional del cuerpo facultativo cualificado, forjado en la propia investigación de la disciplina que llevaba, y hoy día el perfil que está accediendo al cuerpo facultativo es más pues un gestor cultural. Están buscando una persona que esté obsesionada con la actividad cultural para atraer gente al museo, a las bibliotecas, a los archivos, cuando las funciones quizás de estos tres, de este tipo de instituciones, siga siendo otra que ha caído un poco en el olvido, ¿no? Había un tema que si después viene a colación plantearlo, si lo quisiera plantear, porque hubo un momento en el que de todo lo que les he estado contando, como dicen en Cataluña, estuvo a tocar, ¿no? Y fue en el año 2002, que fue cuando el Banco de España preveía dejar su actividad y la Junta declinó la posibilidad de bajar el Museo de Bellas Artes. Después, si sale el momento, podemos hablar. Gracias, Antonio. Eduardo, por favor. Bien, buenas tardes. Había una cuestión previa en mi currículum. Ha destacado Fernando Acale algunas exposiciones. De ellas, tres las hice con otras personas: Nuevas Visiones de la Alhambra con José María Rueda, Federico García Lorca y Granada con Yolanda Romero y Real Chancillería de Granada, quinto centenario, con Javier Moya Morales y con David Torres Ibáñez. Bueno, aparte de esto, esta mesa fue una idea que finalmente no se pudo hacer, una reunión previa de quienes íbamos a intervenir. No se ha podido hacer, pero me alegra ver pues una gran coincidencia en varios aspectos. Uno importante, la necesidad de partir de un reforzamiento de lo existente. Y luego pues otros aspectos quizá más puntuales que se han comentado y sobre los que puedo volver. Yo quería ser muy breve. Creo que me quedaré entre María Luisa Bellido y Antonio García Bascón. Al hacer uso del tiempo, muchas gracias y mil perdones. No acostumbro o no acostumbraba, cada vez lo hago más, ¿no? Tener unas líneas preparadas, pero por tratar de ceñirme al tiempo disponible lo más posible, pues lo he hecho. Empecé haciendo un esquema, me salió casi un texto, pero quería seleccionar algunos aspectos. Queriendo ser absolutamente constructivo.
sea, con el ánimo más constructivo del mundo, porque es mi deseo, mi único deseo en algo tan importante para mí como los museos de Granada, y siempre desde la máxima ambición posible, que no es desde donde se piensa normalmente sobre Granada y tampoco sobre sus museos. Yo de pronto pues se me iba la vista ahí, porque hay un foco que destaca esa línea, ¿no?, del friso don Fernando y doña Isabel, rey y reina, ¿no?, los muy poderosos, bueno, son nuestros fundadores de hecho de la ciudad de Granada. Antes existía Garnata y otras cosas que no son Granada, aunque nosotros ocupemos ese lugar físico y hayamos integrado en Granada pues fragmentos de suma importancia de Garnata, pero creo que ellos y su sueño nos obligan a mucho, ¿no?, con lo que queda, que esa es otra, ¿no?, lo que queda de la colección de la Reina Católica en la Capilla Real, con cuadros recortados, con cuadros desaparecidos y tal, pues es como una cierta metáfora de un destino que creo que habría que revertir, aunque siempre pues ha tenido, sobre todo en fechas antiguas, momentos cumbres realmente extraordinarios. Hay un aspecto primero que ha tratado sobre todo Antonio García Bascón, y es esto del Museo de la Ciudad. Esto del Museo de la Ciudad se dice mucho, ¿no?, continuamente, el Museo de la Ciudad, un museo de la ciudad, como iniciativas ciudadanas, creo que con muy buena intención, con un amor a la ciudad muy sincero, pero con un despiste muy considerable, aparte con realmente poco conocimiento de los museos existentes, ¿no?, desde lo que se podría llamar como una especie de adanismo que yo no comparto en absoluto, ¿no?, ni remotamente, ¿no?, un adanismo como de que aquí hay que hacer una especie de tabla rasa, como si lo que hubiera, pues bueno, sí, ahí está, pero ahora se me ha ocurrido a mí esto y entonces vamos a hacer el Museo de la Ciudad y va a ser grandioso con las colecciones, se refieren a algunas muy concretas, perdiendo una cuestión de escala, que sí, que hay cosas muy atractivas, muy bonitas, ¿no?, muy granadinas de algún modo, pero solo el bodegón del Cardo pulveriza si hablamos de niveles de calidad, y el arte solo es nivel de calidad. El arte y la consideración del arte solo es decir, aquí está esto a este nivel y lo demás está a este y otras cosas pues están por allí, ¿no? Y muchas veces pues se habla de una inconsciencia muy llamativa y simpática si no fuera por lo que es, ¿no?, simpática por su ingenuidad, por su candor, ¿no?, de esto del Museo de la Ciudad, y se plantea pues esa especie de adanismo, de tabla rasa, como si se pudiera prescindir de la larga y en gran medida honrosa historia de los museos de Granada, jugando como a casitas tras dar varios manotazos a lo existente y proponer pues cosas realmente poco atractivas. Esta idea que yo no comparto en absoluto, o solo compartiría en circunstancias muy concretas, de echar al Museo de Bellas Artes del Palacio Carlos V, tuvo una primera expresión pretendiendo o planteando nada menos que meterlo en el edificio llamado Gran Capitán, edificio Las Hermanitas de los Pobres, ¿no?, en la calle Gran Capitán, allí entre aquellas medianeras, ese edificio que el pobre, pues bueno, es lo que es, en fin, un edificio muy característico de su función y tal, pero es sencillamente lo que es, ¿no? Y yo veía, claro, como una especie de metáfora, igual que la vista se me ha ido a don Fernando y doña Isabel, pues una especie de metáfora como de bajarle los humos a Granada, ¿no?, que no se crea nada ahí. Del Palacio Carlos V a las Hermanitas de los Pobres se hablaba entonces jocosamente, porque eran los tiempos que iba a dejar de existir el MEAC, el Museo Español de Arte Contemporáneo, y se iba a instalar el Centro Reina Sofía en España, perdón,
en España. Entonces eso nos sonaba de centro de arte, como Museo Nacional de Arte Moderno, nos sonaba al Centro Pompidou, ¿no? Y quienes tengan cierta edad pues recordarán que en Granada se hablaba, al mismo tiempo que en Madrid se decía el Sofidou, en Granada se hablaba del Pobredú, por las hermanitas de los pobres, y era pues algo que creo que hacía clic de un modo pues muy divertido y a la vez muy lamentable. Yo, pues por supuesto, creo que hay, como han dicho, y ya digo, no habíamos hablado en absoluto de, bueno, con Antonio García Bascón por una antigua amistad, pues hemos hablado mucho, pero nunca de estos asuntos concretos, ¿no? Con María Luisa Bellido no lo recuerdo, pero coincidimos en la importancia de reforzar lo existente. Yo, desde luego, reforzaría lo existente y la existencia particular de cada cosa, ¿no? Yo esto de meter los museos y esto de aquí, salvo cosas muy excepcionales, lo veo pues muy desafortunado, ¿no? Creo que son instituciones que tienen su historia y con su historia están sus nombres. Y esto lo digo en Granada, que hay como una especie de manía de cambiarle el nombre a todo por nombres de cuarta, ¿no? O sea, decir Museo Casa de los Tiros en lugar de la Casa de los Tiros, que es lo que ha sido toda la vida, ¿no? El Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes, incluso en la rotulación oficial, el museo se llama Museo de Bellas Artes de Granada, pues por arte Birli Birloque es Museo de Bellas Artes. La Fundación Rodríguez Acosta, pues ahora es la Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta. No sé por qué el Museo Picasso de Málaga no es Museo Público Andaluz Picasso de Málaga, ¿no? Bueno, por la obvia falta de todo, ¿no? De corrección mínima, el Patronato de la Alhambra y Generalife, en lugar del Patronato de la Alhambra y el Generalife, la UGR, cosa que me suena a rayos, en Granada la UGR no existe, es la universidad o no ha existido nunca, bueno, cosas así. Esta misma academia, jugando a cambios de nombre, pues muy lamentables a veces también, bueno, por no hablar de calles, plazas, etc. Existe en el Museo de Bellas Artes de Granada, existe y debe seguir existiendo y como tal y con ese nombre. El Museo Arqueológico también se le ha añadido y etnológico, yo creo que puede ser el Museo Arqueológico, aunque tenga su parte interesantísima de etnología. El Museo de la Alhambra fue, y a mí me pareció muy lamentable, dejara de ser Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, no porque me gustara el nombre o la denominación, que la encuentro también muy incorrecta históricamente, pero porque era un museo nacional al que probablemente habría ido un nivel de inversión que hoy pues no hay, ¿no? Sencillamente, ¿no? Mientras que el Estado se centra en el Museo del Prado, en el Museo Nacional de Escultura Valladolid, al que compra o para el que compra pues de pronto un Rubens para Valladolid, o sea, cosas que aquí no podemos ni soñar, ¿no? Y está la Casa de los Tiros, ¿no? El Museo Casa de los Tiros, en fin, en español macarrónico, ¿no? Museos que ya digo que hay que reforzar por sistema, y en esto pues creo que coincidimos María Luisa Bellido, Antonio García Bascón y yo, ¿no? Cuyo engrandecimiento, digo yo, en calidad, también en cantidad, pero siempre dentro de la calidad, que es la única razón de lo artístico, la razón cualitativa. Debe ser... No podría ser, no quizá, no tal vez, no puede que sí, debe ser responsabilidad de todos, ¿no? De todos, y en esto pues también coincido con mis compañeros de mesa, una responsabilidad institucional que antes se daba naturalmente, todo era Estado, todo era público, y con esta especie de conversión en taifas de las administraciones y tal, se llega a unos niveles grotescos, sobre todo en relación a obras de arte. Yo cuando monté el Museo de Bellas Artes de Granada gestioné bastantes depósitos, se consiguieron, algunos, otros no, recuerdo pues algunos que no se consiguieron, y la razón era que era de un partido una administración y de otro otra. Y yo, esas miserias, esas mezquindades realmente me repugnan, ¿no? Me parecen una miseria moral, política, de todo orden verdaderamente lamentable, ¿no?
¿Cómo se puede hacer efectiva esa responsabilidad de todos? Pues bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre que voy a un museo que me encanta, Museo de Bellas Artes de Valencia, museo que debería ser modélico, lo es como sociedad, ¿no? Cuando uno ve el mejor de los cuadros de Rivera el Españoletto, los 4 retratos de Goya, el Greco, el Pinturicchio, todos son el Van Dyck, todos son donaciones de personas. Decía Felipe Garín en la pequeña guía antigua que fue mi primer librito sobre el museo, personas realmente beneméritas, ¿no? Pues, por ejemplo, un cuadro que podría haber estado en Granada con más razones, en el Museo de Granada con más razones que en Valencia, en parte, ¿no? Que era el monumental retrato de Ramón María de Narváez, primer duque de Valencia, por Vicente López, de 1849, que es el último cuadro que pintó un Vicente López con muy buena mano, siendo ya muy anciano y cuando le quedaban pues unos meses para morir. Y me encanta ver en la cartela, dice literalmente, adquisición de la Diputación, la Caja de Ahorros y el Ayuntamiento de Valencia para el Museo de Bellas Artes de Granada en 1965. Entonces, pues mira, este es el camino, eso es colaboración institucional, eso es tener miras altas y no estar en pequeñas miserias que no tienen nada que ver con los altos intereses de la cultura, el arte y sus instituciones. O el Museo de Bellas Artes de Bilbao, o el mismo de Valencia, que ya he dicho, sus donaciones, y ese valor casi heráldico que, por ejemplo, en Barcelona, con su museo, que fue un museo municipal, ¿no? El hoy llamado Museu Nacional d'Art de Cataluña, obviamente en el Palacio Nacional de Montjuïc, no en un caserón desmochado que pillaran por allí por Barcelona, un convento pues muy perjudicado por usos, adaptaciones, utilizaciones posteriores a la desamortización, no, al edificio más emblemático, insisto, en ese valor como heráldico, en ese entorno magnífico y teniendo pues esa especie de función de espejo en el que se mira una ciudad, una región, una sociedad pues en forma de museo, ¿no? No esa cosa de que a ti te bajamos de nivel, estate calladita y no levantes la cabeza y te damos un cogotazo tú al Pobredú, que es lo tuyo, o a ese supuesto museo arqueológico que tenemos, ¿no? Que es una exposicioncita montada de un modo un poco extraño, con unas poquísimas piezas, con el toro de Porcuna que tienes que mirar hacia abajo porque está allí puesto en el suelo, las esculturas romanas pues también, cuando eran piezas que se hacían para tener cierta elevación, estar sobre un pedestal, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, no sé si hablar ya de este caso, ¿no? Pues de los Reyes Católicos, yo he sentido al nivel, ¿no? A este Alonso Cano que salió en Segre, la Casa de Subastas de Madrid, este diciembre. Se había acordado por la comisión correspondiente de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, a la que yo pertenecí durante años por nombramiento de María del Mar Villafranca, directora general entonces, por unanimidad comprarlo con un límite de precio, me pareció ridículo, 200.000 euros, creía que iba a subir más, al final se quedó en 110.000 y pues sencillamente ni se fue por él, ni dices, bueno, es que si esto da igual, ¿de qué narices hablamos? ¿Qué capitalidad cultural? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si ni te has enterado de esto, si incluso si te enteras, te da lo mismo, te da igual, pues de verdad es que, al menos en un sentido artístico, yo entiendo estas cosas como cosas que construyan, no como una serie de exposiciones que se abren, se ven, qué buena, qué bonita, se cierran, y cosas así pasajeras, sino cosas que, insisto, construyan futuro sobre lo existente. Bueno, yo veo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ha insistido también, sacado colación Antonio García Bascón, a mí me parece también un modelo, ¿no?
como el de Valencia, digo, aparte de los legados de Laureano Dejado, de Antonio Plasencia, de las aportaciones de las corporaciones que lo crearon, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya. Yo leo hoy mismo en la página del museo, ¿no? Dice, en el caso de las obras ya conocidas, hablando de legados recientes, ¿no? Conviene recordar, por su importancia, hay muchos más, las donaciones en 2018 de la escultura Bilbao de 1983 de Richard Serra, en memoria de Martín García Urtiaga y Mercedes Torrontegui por sus nietos, ¿no? Es una sociedad que se estima a sí misma, que se cree a sí misma y que tiene estos gestos de verdadera nobleza, ¿no? Verdaderamente aristocráticos, ¿no? No las miserias de aquí cuando yo a veces he planteado depósitos y tal, y no yo, don Emilio Orozco, cuando quiso nada menos que el Guido Reni de Atalanta y Pómenes, que es una de las grandes obras maestras del Museo del Prado, entonces depositada por el Prado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, y lo que le dijeron fue que el cuadro no sale. Y con otros, por ejemplo, a mí también me dijeron el cuadro no sale una segunda vez, porque otra vez sí que lo conseguí en depósito para el Museo de Bellas Artes de Granada, en la vista de la Alhambra de David Roberts, que ha sido pues una gran preocupación mía y lo sigue siendo. Me parece muy bien que un alto cargo de la Fundación La Caixa firme convenios, realmente no sé de qué, pero creo que me creería más el interés de CaixaBank por la cultura en Granada si dijeran, nuestra aportación a la capitalidad cultural va a ser que estas piezas son donadas por CaixaBank al Museo de Bellas Artes de Granada. Y en la cartela, donación de CaixaBank, Roberts, López Mezquita, Gómez Moreno, Martín Rico, José Guerrero, Manuel Rivera, no muchas más, Manuel Ángeles Ortiz, alguna preciosa, porque hay otras que son prescindibles, vamos, que sí son todas bien, pero que las realmente importantes es que no, si acaso que sean 15, 20 como mucho, ¿no? Otra donación, Luis Paret, El triunfo del amor por la guerra, de 1784, de doña Alicia Koplovitz Romero de Juseu. Estas personas, pues hay que, en fin, estar atentas a ellas, saber tratarlas, atenderlas. La vista de Bermeo, adquirida por la aportación de los amigos del museo y el patrocinio de la BBK, ¿no? La Caja de Bilbao Vizcaya, en 2017, para el museo, no para meterla en el despacho del director. Yo encuentro de una profunda inmoralidad que obras de museo estén en el despacho, allí como guardadas para, digamos, presumir de ellas o para reforzar, creo que de un modo muy, no sé, muy provinciano, por decirlo suavemente, lo que Robert Hughes llamaba el narcisismo del poder, ¿no? Las obras de museo deben estar en un museo y ser de todas, sí, con el renglón en la cartela depósito de la Diputación Provincial de Granada, pues hacen más, del Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada, hacen más por estas instituciones y por la imagen de estas instituciones como verdaderas promotoras de la cultura, que por supuesto que el cuadro no sale, pero que también que estén, según no se sabe qué criterio, pues en distintas dependencias, ¿no? Hablaban también Antonio García Bascón de posibles modelos de gestión. Yo hablaría en concreto del Museo de Bellas Artes de Granada, porque si hablamos de Museo de Granada, pues para mí el principal es el Museo de Bellas Artes, ¿no? Tal y como yo lo monté con una especie de idea básica que era mostrar que había sido el arte en Granada y que había sido Granada a través del arte desde la fecha fundacional de 1492. Y bien, pues según eso funcionaba, ¿no? La instalación que hice, etc. En 2000, en diciembre de 2000, las instituciones acordaron crear un patronato, realmente una fundación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, con el patronato correspondiente, con representación de todas las instituciones de la ciudad ejerciendo la responsabilidad que deben ejercer. No, esto es que es de la Junta de Andalucía, es que es del Estado, es que, ¿cómo que esto es de Granada? Y
vosotras, instituciones, tenéis una obligación clara como el agua respecto de Granada y desde luego sacar estas cosas tan vitales para mí, tan importantes, de que si es que esta administración, que si el partido, que si el no sé qué, que si... Bueno, yo eso lo encuentro totalmente indeseable y lamentable, ¿no? Museos que hay que reforzar por todos, mientras que otros nuevos museos, que son perfectamente posibles y absolutamente deseables para Granada, habría que crearlos con cuentagotas. Y aún así serían bastantes. Y repito, museos absolutamente posibles, de un primer nivel a cierta escala y absolutamente deseables. Lo que habían hablado tanto María Luisa Bellido como Antonio García Bascón, lo tengo aquí escrito y no lo habíamos hablado nosotros antes, ¿no? Museo de la Ciudad. ¿Qué es el Museo de Bellas Artes de Granada si hablamos de arte? ¿Qué es la Casa de los Tiros en un sentido más amplio? Que son incluso, en buena medida, aunque aquí haya cosas de otra procedencia, el Museo Arqueológico de Granada o el llamado ahora Museo de la Alhambra. Entendiendo por Museo de Granada, a mí lo de Museo de la Ciudad no me gusta nada, no me gusta, no es una cuestión de gusto, quiero decir que es una cuestión de criterio, no lo comparto de ningún modo, porque además la historia artística, arqueológica, etcétera, que estas instituciones reúnen, salvo la Casa de los Tiros, que se fundó como museo de la historia y de las cosas de Granada en 1929, pues es una historia más ajustada a esa idea, pero sería una Granada en un sentido mucho más amplio y desde luego más real históricamente. Provincia de Granada, Reino de Granada, área de influencia cultural de Granada, cambiante según el tiempo, la conexión con el entonces Reino de Jaén, actual provincia de Jaén, en tiempos de Siloé y Vandelvira, toda una especie de corredor cultural con maravillosas realizaciones de la ciudad de Granada, la de Córdoba, con Hurtado Izquierdo, José de Mora, Antonio Palomino. Bueno, esos son episodios maravillosos, y Torcuato Ruiz del Peral también, y que hablan más realmente que ceñir a la cosa de museo de la ciudad, si lo que se piensa es como cuando se ha hablado muchas veces, una especie de totum revolutum, de echar al Museo de Bellas Artes, meter la colección esta, meter la otra, y dices, bueno, aquí hay cosas muy serias que no pueden ser objeto de manotazo alguno. Bueno, yo, por ir terminando, recordaría un episodio compartido con Antonio García Bascón, cuando Antonio Perera, presidente del Consejo Social de Granada, Antonio Perera quizá no es persona muy conocida, pero es persona de extraordinaria valía, hizo algo para mí muy importante y no es una broma, aunque se aleje del arte, un economista que reflotó unas cervezas Alhambra que casi lo habían contratado para desaparecer, y fue quien tuvo la idea de nuevas líneas de productos de la 1925 que todo el mundo copia actualmente. Bueno, él, presidiendo el Consejo Social de la ciudad y siendo concejal de Cultura, don Juan García Montero, nos convocaron a Ignacio Henares, Cuéllar, Antonio García Bascón y a mí mismo para preguntarnos qué opinábamos de esto del Museo de la Ciudad. Yo dije esto, que el Museo de la Ciudad, más que el de Bellas Artes, que la Casa de los Tiros más estrictamente, pero sobre todo el de Bellas Artes, ¿no? Desde luego hablé de reforzar con determinadas piezas, tampoco tantas, de propiedad municipal, procedentes muchas de ellas, no muchas, porque no son muchas, algunas de ellas del centro artístico, la colección del Museo de Bellas Artes, haciéndolo crecer, ya digo, cualitativamente más que cuantitativamente, pero cuando se dice también de echar al museo del Palacio Carlos V, no, es para exponer 400 obras que están guardadas, dices, bueno, pues es que no tienen nivel, es que no tienen categoría, es que son obras, pues bueno, sí, para dar ambiente, que además con una política inteligente en absoluto se ha hecho pues de intercambio, por ejemplo, con la Iglesia, ¿no? Sin necesidad de
no sé, de hacer cosas nuevas y tal, pues se pueden volver a vestir iglesias con convenios de restauración con la Universidad de Granada, o sea, como poner en funcionamiento o activar pues todos estos, valga la redundancia, activos que tenemos en Granada, ¿no? Cosas que se podían hacer, entre otras muchas, pero es que descender a los detalles pues sería larguísimo. Yo propuse esto y propuse otra cosa, o expuse otra idea, una idea mía que yo le tengo mucha querencia y que volvería a proponer 1000 veces, siempre, que era, pues, dar un carácter al edificio del Ayuntamiento de Granada, en la Plaza del Carmen, que, bueno, pues cuando yo era pequeño estaba el ayuntamiento entero metido allí, hasta la Casa de Socorro. Luego pues han ido saliendo servicios del ayuntamiento hasta de aquel edificio, ¿no?, hacia los Mondragones, en un proceso que creo que no ha terminado todavía, que está en marcha, y otras sedes, pues urbanismo en el que iba a ser el Pobredú, ¿no?, por ejemplo, y convertir esa sede en una sede fundamentalmente de representación. Alcaldía, equipo de gobierno, grupos municipales, ciertos servicios, pero en una sede fuertemente institucional y a la vez con un valor fuertemente estético y perfectamente visitable. Por supuesto, acomodado a los horarios de la alcaldía, de los distintos servicios. Pues no vas a meter en un momento de trabajo del despacho y de la alcaldesa, en el futuro pues de otra alcaldesa, de otro alcalde, pues no vas a meter, además yo esto no lo pienso en función de ningún equipo de gobierno concreto, sino del Ayuntamiento de Granada, ¿no?, a un grupo escolar para visitar el despacho, aunque el Congreso de los Estados Unidos pues tiene horarios de visita con los congresistas en pleno funcionamiento y en plenas intervenciones allí. Obviamente se ruega, se exige y se mantiene silencio y compostura, pero que eso funciona. No hablo de cosas pues muy raras, ¿no? Desde luego hablaba de las fachadas, concluir la intervención de Guillermo Pérez Villalta en la fachada principal, que incluía unos grandes escudos, como un poco evocando la idea de la Puerta del Perdón de Siloé, con los soberbios, ¿no?, escudos de los reyes católicos y del emperador Carlos V, verdaderamente insuperables, ¿no?, a un lado y a otro, ¿no?, el ridículo escudillo que tiene allí, una gran cornisa con gran vuelo de bronce también como base de la escultura ecuestre de Guillermo Pérez Villalta, del instante preciso, hasta los mástiles de las banderas pues tenía intervención del artista, pintura de cal. Yo es que, claro, decía que si hay que explicar que esto había que haberlo comprado, aquí está el especialista en maestros antiguos de Segre posando lógicamente orgulloso con esta obra maestra que se vendió y que perdió Granada para vergüenza de quien la tenga y de quien decidiera que esto daba igual y que le dé igual, ¿no? Pues se fotografió pues con el lógico orgullo, ¿no? Aquí pues visitantes, esta obra maravillosa además del último cano, ¿no?, muy final. Se hablaba de 1660-67, año de su muerte, con detalles absolutamente maravillosos, ¿no? Bueno, pues es que si hay que explicar que es un escándalo que esto pues, se decidiera que daba igual, pues es que yo no sé ni por dónde seguir o por dónde empezar, ¿no? O, por ejemplo, en la fachada del ayuntamiento pues debe haber una pintura de cal, ¿no?, de cal fina, y no una pintura de plasticazo, que eso es una vergüenza, ¿no? Eso es un putrerío, y poner felicidades allí, como en Navidad, así de grandes en el balcón, pues lo mismo, ¿no? Las fachadas, continuarlas, que es un proyecto antiguo de José Luis López Jiménez, de las molduras de la fachada principal por el escudo del Carmen y tal, los apliques que tuvo el ayuntamiento hacia la Plaza del Carmen, colocarlos por ese lado. Hablaba de luego, pues, con un criterio como
las decoraciones de Josep Maria Sert o el Palacio Ducal de Venecia, ciertos espacios realmente vestidos, techo, paredes, a partir de cierta altura, de pintura, con una selección de artistas jóvenes granadinos, con la primera o las primeras promociones de la Facultad de Bellas Artes, que yo no las cambio por nada, ¿no? A mí pues me hacen sentir muy orgulloso muchos de los artistas que empezaron ahí con temas dados, con, bueno, pues yo qué sé, el propio Santiago Ibáñez con versiones de las que hace de esculturas policromadas con los patronos de la ciudad, patronos, copatronos, San Cecilio, la Virgen de las Angustias, Santa María de la Alhambra, el San Cecilio de José de Mora, San Juan de Dios de Risueño, San Miguel de Bernardo de Mora, en lienzos con presencia imponente, siempre en su estilo y tal. Alguna obra de esta pues nunca podrá ser. Pensaba una alegoría al buen gobierno por Julio Juste, que era una ilusión suya, al que le encantaba la obra de los Lorenzetti. La Virgen de Granada, la maravillosa Virgen de Granada de hacia 1500, pensaba en una versión encargada a Bilbiola, tampoco podrá ser porque ya ha muerto Bilbiola, pero en fin, yo de todo tengo plan A, B, C, D, incluso varios, ¿no? Por supuesto, las piezas históricas de la ciudad. Sí hubo un pequeño museo montado como tal y nombrado como tal, así lo dice Antonio Gallego Burín en su Guía de Granada, con las piezas históricas de la ciudad que, por supuesto, deberían tener una presencia aún más destacada. Ya están con una dignidad histórica y tal, pero el escudo, las mazas, las jarras de las elecciones. Pensaba en una crujía, convertirla en un espacio pues como si fueran los guerreros de Xi'an en China, ¿no? Los guerreros de terracota, pero reproduciendo el cortejo histórico de la ciudad de Granada, que es lo de los más bonitos de España, sus maceros, sus pajes, sus pertigueros, incluso los timbaleros que había a caballo, todo esto con maniquíes, pues un poco a lo de Quirico, pero con ese ropaje histórico, con argumento en el total del edificio y que fuera visitable, ¿no? Ignacio Henares lo bautizó con entusiasmo como, decía, le parece un proyecto precioso, una idea excelente, una señoría del siglo XXI, decía él, ¿no? Bueno, realmente por terminar y ya si acaso pues responder algunas de sus preguntas o conversar con los presentes, lo que será muy grato. Bueno, yo insistiría en que que esto sea algo muy en el plan director, muy decidido, muy no sé qué. A mí me parece un puro disparate echar al Museo de Bellas Artes del Palacio Carlos V. Es verdad que don Emilio Orozco Díaz dice en su guía, dice, mientras no dicte otra cosa, después de hacer el repaso histórico por lamentable dar tumbos del Museo de Bellas Artes, de la calle de los Arandas, del propio edificio del Ayuntamiento, de la Casa Castril, como eso se había superado. Él intentó ya una concentración de algunas de las obras depositadas por el Prado en Granada, ya digo, nada menos que lo que Pérez Sánchez decía, la obra maestra de Guido Reni, él lo decía así. El decano de la facultad donde estaba depositada me corrigió, no, la primera persona que dijo que esa obra no era una copia como se consideraba, sino el original y probablemente la obra maestra de Guido Reni fue Emilio Orozco Díaz, ¿no? Que creo que estas cosas pues también hay que destacarlas porque en ese adanismo al que me refería al principio parece que aquí partimos como de no se sabe qué hasta que a alguien se le ocurra un museo de la ciudad, con argumentos maravillosos como que qué bien estaría llevar el bodegón del Cardo esto es que se ha dicho literariamente y tal, pero al centro de la ciudad, porque la señora que compra el cardo para hacer el cocido en el mercado, pues puede entrar a ver el bodegón del Cardo y ella con el cardo en la bolsa. Dices, ¿y qué? Cosas así, ¿no? El Palacio Carlos V es el mejor estuche de Granada para las mejores obras de arte de Granada. La aduana, pues, probablemente su gran acierto es esta obviedad. Si en Sevilla
Están ahora queriendo la fábrica de tabacos. Esto es como si, o Montjuïc, ¿no?, el Palacio Nacional de Montjuïc, o como si en el Museo del Prado pues dijeran, no, el Museo del Prado es edificio para no sé qué, y nos los llevamos el museo a la Trinidad. Pues dicen, no, mira, es que hay una lógica apabullante, ¿no?, en que una sociedad tenga sus mejores piezas de arte en su mejor edificio, que además es un edificio ideal en ciertos aspectos. Es realmente el mejor edificio que cualquier ciudad del mundo querría tener, por su calidad, por su ubicación, hasta por sus defectos. El gran defecto del Palacio Carlos V es que no se terminó. Si se hubiera terminado, pues algún imbécil que dice por ahí, es que no es que comparar la Alhambra. Dices, bueno, depende qué Alhambra, ¿no? El Patio de los Leones o el Salón de Embajadores sí, pero si te refieres al exterior, pues a mí me encantan los paredones de la Torre de la Vela o tal, pero francamente creo que quedan muy en desventaja si los comparamos con las fachadas extraordinarias, ¿no?, del Palacio Carlos V, y su patio pues es una locura, aunque tampoco esto me parece una tontería, ¿no?, ponernos a hablar de qué es mejor o qué es peor. Sería una locura si se hubiera terminado, pero el que se terminara tardíamente lo hace, por ejemplo, un edificio hecho prácticamente al 100% por materiales ignífugos, sin combustibles. Bueno, todo se puede hacer bien o mal, hasta lo de la Merced, dependiendo de quién lo haga. Claro, si hay un arquitecto modernísimo de estos que quiere convertir lo que le dan para restaurar en una obra suya, contra lo que yo me opondré siempre, frontalmente, absolutamente, un poco de, como decía Don Quijote, ¿no?, y recogió falla en el retablo, llaneza, muchacho, no te encumbres, ¿no?, que aquí tú no eres nadie. Aquí lo importante es el edificio y tu genialidad, demuéstrala en lo que hagas de nueva planta, de nueva creación. Aquí no cabe ninguna genialidad, aquí hay un original que hay que respetar absolutamente, ¿no? Convertir la casa Ágreda, bueno, esta palabrotería que me refería antes, ahora es la casa Ágreda, la casa de Ágreda, ¿no?, una especie de adosados de roquetas de mar con la portada ahí, pues bueno, ese proyecto habría que, no sé, que decir, muy bien, premiado y tal, pero, en fin, por el bien de Granada lo guardamos y ya está, ¿no? O sea, las opciones que, por ejemplo, ¿no?, rodear el bodegón del Cardo de toneladas de material absolutamente inflamable, pues son cosas que me dan un poco de grima. Y, en fin, habría alguna cosa más, solo un apunte y ya termino. Esto es un cuestionario que Francisco Baena, comisario de la exposición de las pequeñas colecciones que hay en Granada, que se puede ver en Los Condes de Gavia, me pasó. Y yo hablaba de cosas que vienen a cuento muchas, pero destacaría, insistiendo en lo que decía Antonio García Bascón, no recuerdo ahora si también María Luisa Bellido, pero cuando me hablan de colecciones, de no sé qué, de tal, hay que medir muy bien, primero reforzar lo que hay, luego ver si algunas de las cosas que hay se hicieron afortunadamente, y luego cualquier cosa que haya por hacer, y hay magníficas por hacer, fáciles de hacer, perfectamente posibles, pero todo habría que llevarlo a estructuras administrativas poderosas, ¿no?, que no fuera una fragmentación que al final no va a nada. Me refería a que, salvo, son 3 líneas, excepciones extremadamente excepcionales, lo que no sea reforzar, por ejemplo, en arte, yo me centraría mucho en el Museo de Bellas Artes de Granada, serían dispersión de recursos, de esfuerzos, de resultados, problemas de financiación, de mantenimiento y de pervivencia en el futuro y, desde luego, falta de conciencia cívica, política en el mejor de los sentidos, que encuentro lamentable en particulares y que nunca jamás debería darse en administraciones públicas dignas de tal nombre. Yo lo público pues lo respeto mucho, ¿no? Para mí es como las instituciones públicas de la Francia de toda la vida. Bueno. Y gracias a María Luisa porque nos ha regalado su tiempo, a Antonio García Bascón y a mí. Bueno, gracias Eduardo, gracias a todos. Nos quedan 10 minutos. A mí me gustaría que, por favor, si alguien quiere... Claro, efectivamente. No sé si hay un micrófono por ahí. ¿Hay alguien, por favor, que quiera aportar algo?
Sí. Una pequeña cosa solo. Sí. Y sin micrófono, que hablo alto. Yo quiero agradecer la intervención de María Luisa fundamentalmente porque yo esperaba intervenciones de este tipo, en tanto no así un museo o un espacio o un lugar, sino a modelos y ideologías sobre los museos en el 2025 o a partir del 2025, que es el que estamos, ¿no? ¿Qué modelos o qué formas de gestión patrimonial, artística contemporánea o no contemporánea o lo que sea, queremos en esta ciudad, ¿no? Independientemente de las repercusiones turísticas que eso pueda tener o no? Modelos tipo Málaga a lo mejor no nos interesan tanto, ¿no? Pero qué tipo de gestión patrimonial, qué tipo de gestión de espacios de disfrute, de conocimiento y de investigación queremos en esta ciudad. Y creo que María Luisa lo ha planteado bien desde el principio y me queda también un poco con ganas de saber del resto de los ponentes qué opinarían sobre eso, ¿no? Bueno, la verdad es que es como la parte menos glamurosa de lo que es un museo, cómo se gestiona, ¿no? Si es por ahí por donde vas. Tenemos unas estructuras de tipo normativo muy rígidas, ¿no? Es decir, es un paso que hay como dos tipos de modelos, que es más el de tipo mediterráneo, que es el que estamos nosotros de pleno, o Francia, o Italia, y el modelo anglosajón, ¿no? Que siempre ha sido como un modelo más avanzado en cuanto a buscar fórmulas como mucho más ingeniosas para que el trabajo y todos los recursos fundan más, ¿no? Yo creo que ese es el salto que tenemos aquí, es decir, que hay un salto en el que no es que yo diría a los funcionarios, ¿no? En absoluto, pero creo que hay un salto en cuanto a una formalización de instituciones un poco más flexibles, no tan rígidas. Es decir, hay museos en esta comunidad autónoma de Bellas Artes, no es el caso mucho, pero hay otros sitios que no hacen exposiciones de artistas contemporáneos porque consideran que hay un centro andaluz de arte contemporáneo que por otra parte tampoco hace cosas de los artistas contemporáneos que llaman Andalucía. Es decir, que llegamos a unas situaciones un tanto kafkianas en cuanto a situar en unos compartimentos estancos un tipo de gestión que tiene que ser como mucho más flexible, ¿no? Yo te voy a confesar, como cuestión personal, que yo trabajé 7 años y medio en Conde de Gavia en aspectos gerenciales y de ahí pasé a ser funcionario, que era lo que yo ansiaba cuando estudiaba la carrera. Siempre digo que de haberlo sabido no me pillan aquí, ¿no? Entonces, eso significa que nos falta cierta valentía como para cambiar modelos, ¿no? Y auténticamente, bueno, pues el éxito estará en intentar cambiarlo si se puede, porque, insisto, el perfil profesional que hay ahora mismo de nuevos conservadores, tanto en la Junta como en el Estado, tiende a ser muy tradicional. Es decir, nos hemos quedado quizás con lo peor de la profesión, ¿no? Es decir, que yo por eso soy como muy tasativo. Y bueno, no sé si por ahí más o menos como que te contesto o no, pero es que no sé muy bien. Yo siempre tiendo como a fijarme en qué cosa funciona, quizás porque no soy excesivamente listo, entonces siempre digo, bueno, voy a fijarme en algo que me guste y que yo piense que puede servir, ¿no? Y yo siempre he pensado, desde que conocí cómo funcionaba el Museo de Bilbao, que era un modelo a seguir. Nos íbamos a encontrar, bueno, pues con eso, con el muro de unas administraciones que son muy centralistas, es decir, por desgracia hemos cambiado una administración muy centralista como es el Estado por una muy centralista que es la propia Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, episodios como el del cuadro que ha comentado Eduardo, bueno, pues desde aquí se hizo un informe en tiempo y forma, se mandó a Sevilla, se peleó, y es más, el entusiasmo estaba en nuestra mente cuando vimos que el cuadro se había vendido por 110.000 euros, porque dijimos, es nuestro, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en algún sitio hubo una decisión que ya no depende de nosotros mortales, sino de otro nivel, que decidió que no se iba a la subasta, ¿no? Entonces, creo que convendría descentralizar un poco, en fin, dar pasos como para que la gestión fuera más cómoda, ¿no?
No obstante, todo tiende a ser muy complicado porque, bueno, no estamos en un Estado de Derecho que se fundamenta sobre unas normas, cambiar esas normas es muy complicado, en fin. El debate eterno de los museos provinciales en este país es que cuando la izquierda no gobierna, dice que hay que transferirlos a las provincias o a las comunidades autónomas, y cuando gobierna piensa que no. Y así como la derecha nunca ha querido transferirlos, pero ese deseo de no transferirlos creo que choca con esa falta de recursos económicos, porque en Italia no están transferidos, pero están en una posición digna. Aquí es que no acabamos de estar en ningún sitio. El caso de las transferencias de los museos y su gestión a las comunidades autónomas se estudia como paradigma del desastre en la gestión de los museos y no avanzamos, no vamos ni para adelante ni para atrás. Los he apuntado, pero en este momento hay 9 museos de los 14 que gestiona la Junta que están en la lista de espera para que se invierta en infraestructuras en ellos. Y ahora mismo hay una sola obra, que es la del Museo Arqueológico de Sevilla, que está en marcha. Es una obra de 43 millones de euros. Yo no sabemos los años que lleva y cuándo se va a acabar. Bueno, pues posiblemente hasta que no se acabe ese museo no habrá otro. Es decir, que de pronto nosotros podemos tirarnos 5 o 6 años en los que el Estado no interviene en otro museo que le haga falta. El Museo de Cádiz se arregló la mitad y la otra mitad se quedó sin arreglar en los años 90. Es decir, han pasado 30 años. Una cuestión muy complicada de entender en otras sociedades como mucho más dinámicas, ¿no? Es decir, en sociedades anglosajonas, el anglosajón, con esos museos, esto es incomprensible, ¿no? Serán museos más modestos, serán más discretos, serán como sea, pero es incomprensible lo que pasa aquí, ¿no? No sé si Eduardo quería comentar algo. En parte también porque ese sistema tan constreñido hace que no podamos tener una ley de mecenazgo, que llevamos años pidiendo una ley de mecenazgo, que no intervengan también instituciones privadas que puedan ayudar. Es decir, en el fondo es lo que dice Antonio, la normativa es tan estricta que estamos totalmente atados de manos. Entonces no podemos ayudarnos o apoyarnos con otras instituciones. Por eso yo decía al principio que lo fundamental es trabajar en red, trabajar de forma colaborativa y que dentro de lo que el sistema administrativo nos deje, no convertirnos en este es mi museo, esta es mi isla y no hago nada más con el resto de las instituciones de la ciudad. Porque si volvemos a la idea del museo de la ciudad, si es que más que hablar de un museo de la ciudad, tendríamos que hablar de musealizar la ciudad, no hacer una institución nueva, sino vamos a musealizar la ciudad. Desde la nueva museología de los años finales de los 70 se está hablando más de el museo como un espacio de territorio, un patrimonio, no una colección. Es decir, es que podemos hablar de otras muchas cosas y no plantear exclusivamente una institución cerrada, porque además, por supuesto, el valor artístico es fundamental, pero en un museo de la ciudad no solo es el valor artístico el que hay que tener en cuenta, es que hay otros muchos paradigmas dentro de un museo de la ciudad, donde está lo histórico, está el patrimonio inmaterial, están las personas, hay otras muchas valores patrimoniales dentro de un museo de la ciudad, si es que queremos ser un museo de la ciudad, que no es exclusivamente lo artístico. Insisto en mi idea sobre el Museo de la Ciudad, que es de lo que hablábamos, y que haya pues otros aspectos ya tendrán su acomodo, ¿no? Y con esto sí, sobre esto sí he hablado con María Luisa Bellido otras veces, lo que debería ser con la colección o a partir de la colección de Miguel Jiménez Yanguas, un museo de la historia industrial de Granada, podría llamarse así y tendría, en fin, pues como una primacía sobre esos museos perfectamente posibles y deseables de nueva creación, entre otros bastantes. Aquí hay una asignatura gordísima desde hace mucho, tanto en su forma original, todavía realizable, como en alternativas, insisto, plan A, B, C, D, que es el Museo de Artistas del Silencio que proyectó Gustavo Torner para las Torres Bermejas por iniciativa de la Fundación Juan March y convenio con el Patronato de la Alhambra de 1988 al 94, hablo en general. Pero hay muchísimos aspectos más que no hemos tratado. Museos de la Iglesia y ahí pues
como dice María Luisa Bellido, más de musealización, pero dentro de discreción, de decoro, de respeto a una historia muy larga, no empezando a meter modernidades que son más bien modernidades, ¿no?, fuera de lugar, y en fin, bastante lamentables, y hablo nada menos que del estado actual de la catedral, pero también me da miedo que quieran hacer algo y terminemos pues como algún otro caso cercano que encuentro pues poco modélico. Y una palabra que ha hablado que ha mencionado Antonio García Bascón, flexibilidad. Bueno, puede que en algún momento, por la necesaria brevedad, pues yo no parezca no flexible. Por ejemplo, en el asunto del Museo de Bellas Artes de Granada, en el Palacio Carlos V, yo sí sé en qué circunstancias podría salir, ¿no? Y tiene que ver con algo que también dijo don Emilio Orozco Díaz en ese libro, ¿no? El problema, o casi el único problema que veía a la ubicación, es que la mayoría de los cuadros del Museo de Bellas Artes en el Palacio Carlos V no estuvieran a la altura del Palacio Carlos V, o no todos lo estuvieran. Bueno, podando la colección, yendo a algo cualitativamente cada vez mejor y mejor y mejor, que es la única razón de lo artístico, se podría paliar eso. Pero si no, podría pensarse en algo pues que nunca será, ¿no?, el contenido ideal del Palacio Carlos V, que sería la Frick Collection de Nueva York, o que sería cosa, o sea, para dar con la categoría Palacio Carlos V, Alhambra, Granada, es que sería pues un paño de pared, la Venus del Espejo de Velázquez, otro, o sea, pezones así, ¿no? Eso es imposible, pero hay cosas posibles que, pensando con ambición, en grande y no en estas mezquindades y en esta calderilla en la que habitualmente pensamos, pues igual no son tan inalcanzables. Perdón, solo una cosa. Yo es que la ideologías, depende de que se hable de ideologías, si es en un sentido cultural o ideas bien. En otro, de ideologías políticas, yo sacaría la ideología de los museos. Me parece bien que sea un sitio donde todo se equilibre en términos de historia cultural y no sean lugares, los centros de arte tal vez, pero lugares de confrontación ideológica. Y siendo el tema que era el de esta mesa, me importa o me interesa mucho ir a lo concreto. Lo demás me parece un debate muy interesante, un debate abstracto, teórico, pero creo que el sentido de esta mesa era ir a la mayor concreción posible. Al menos yo lo había entendido así. Bueno, son las 9. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que el futuro del Museo de la Ciudad sea una realidad, tarde o temprano. Gracias a todos.